Me llamo José Luis Vargas. Tengo 76 años y hoy voy a contarles una historia que me ha cambiado la vida para siempre. Una historia sobre la ingratitud, sobre los hijos que se avergüenzan de sus padres y sobre cómo a veces la justicia llega cuando menos la esperamos. Escuchen hasta el final y díganme qué habrían hecho ustedes en mi lugar, porque lo que me pasó puede pasarle a cualquier padre de familia que haya trabajado toda su vida con sus propias manos. Hace apenas 3 semanas, mis dos hijos, Ricardo y Isabela, vinieron a mi pequeño taller de zapatería en el centro de la ciudad. Yo estaba trabajando como siempre, reparando unos zapatos de cuero, cuando llegaron con unas caras muy serias. Ricardo, mi hijo mayor de 45 años, se acercó y me dijo: «Papá, tenemos que hablar contigo sobre algo muy importante. Isabela y yo hemos estado pensando en tu futuro, y creemos que ya es hora de que descanses y cierres este negocio que tanto trabajo te está dando». Al principio pensé que se preocupaban por mi salud, porque es verdad que a mis 76 años ya no tengo la misma energía de antes. Pero entonces Isabela, mi hija de 42 años, agregó algo que me partió el corazón. «Papá, seamos honestos. Este taller no te da ni para comer. Nosotros hemos encontrado unos inversionistas que quieren comprar este terreno para construir un restaurante moderno. Te van a pagar muy bien, y con esa plata podrás vivir tranquilo el resto de tu vida sin tener que trabajar en estas condiciones tan humildes». ¿Saben qué fue lo que más me dolió? No fueron las palabras en sí, sino el tono con el que me las dijeron. Era como si me estuvieran hablando a un niño, como si fuera un estorbo, como si mi trabajo de toda la vida no valiera nada. Ricardo continuó: «Papá, entiende la situación. Tus nietos se sienten incómodos cuando les preguntan a qué se dedica su abuelo. Es difícil explicarles a sus amigos del colegio privado que su abuelo es zapatero». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Más de 50 años trabajando con estas manos, construyendo un negocio desde cero, sacrificándome para que ellos pudieran estudiar en las mejores escuelas, para que tuvieran todo lo que yo nunca tuve, y ahora venían a decirme que se avergonzaban de mí. Pero ustedes saben qué pensé en ese momento. Pensé: hijos míos, si supieran la verdad sobre este humilde taller, si supieran quién es realmente su padre, nunca más volverían a hablarme con esa condescendencia. ¿Y saben por qué digo esto? Porque lo que mis hijos no sabían, lo que nadie en mi familia sabía, es que durante los últimos 30 años, este humilde taller ha sido el proveedor secreto de zapatos exclusivos para algunos de los hombres más poderosos e influyentes de toda Latinoamérica. Políticos, empresarios, artistas famosos, todos han pasado por esta pequeña puerta que ustedes ven ahí detrás de mí. Todos han pagado miles de dólares por el trabajo de estas manos arrugadas que mis propios hijos desprecian. Pero esperen, que la historia apenas comienza. Déjenme contarles todo desde el principio, porque para entender lo que pasó después, ustedes necesitan saber cómo un campesino pobre de las montañas de Colombia llegó a convertirse en el zapatero más exclusivo del continente sin que ni siquiera su propia familia lo supiera. ¿Desde qué ciudad me están escuchando ustedes? Porque para que entiendan bien esta historia, necesito contarles cómo llegué a esta ciudad hace más de 50 años. Yo nací en un pueblito perdido en las montañas de Colombia, donde mi familia cultivaba café en una finca que apenas nos daba para sobrevivir. Mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, me decía siempre: «José Luis, las manos son lo único que nadie te puede quitar. Aprende un oficio con las manos y nunca te faltará el pan». Tenía apenas 20 años cuando decidí bajar a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Llegué con una muda de ropa, 10 pesos en el bolsillo y un corazón lleno de sueños. Los primeros meses fueron durísimos. Dormía en pensiones baratas, comía una vez al día y buscaba trabajo de lo que fuera. Fue entonces cuando conocí a don Giuseppe, un viejo zapatero italiano que había llegado al país después de la guerra. Don Giuseppe tenía un taller pequeñito, muy parecido a este donde estoy sentado ahora, y necesitaba un ayudante. Al principio yo no sabía nada de zapatos, pero él me dijo algo que nunca voy a olvidar: «Muchacho, yo no te voy a enseñar a hacer zapatos. Yo te voy a enseñar a hacer arte con cuero. Pero para eso necesitas paciencia, dedicación y mucho, mucho amor por el oficio». Durante 5 años trabajé con don Giuseppe sin cobrar casi nada. Me levantaba a las 5 de la mañana, barría el taller,
preparaba las herramientas y después me sentaba a su lado a observar cómo trabajaba. Sus manos eran como las de un cirujano, cada puntada perfecta, cada corte preciso. Me decía: José Luis, un buen zapatero no hace zapatos, hace felicidad para los pies de la gente. Cuando alguien se pone unos zapatos hechos con amor, camina diferente, se siente diferente, vive diferente. Era en esos días cuando conocí a María Elena, que en paz descanse. Ella trabajaba en una tienda de telas cerca del taller, y todos los días pasaba por la puerta cuando yo estaba trabajando. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, con esos ojos negros que brillaban como estrellas y esa sonrisa que me iluminaba todo el día. Durante meses no me atreví ni a saludarla, porque pensaba: ¿qué va a querer una mujer tan linda con un aprendiz de zapatero que no tiene ni un peso partido por la mitad? Pero un día, don Giuseppe se dio cuenta de mi situación y me dijo: muchacho, en la vida hay que ser valiente no solo con el cuero, sino también con el corazón. Ve y háblale a esa muchacha, porque los hombres tímidos se quedan solos y los valientes se quedan con las mejores mujeres. Así que un viernes por la tarde, con las manos todavía oliendo a betún y el corazón latiéndome como tambor, me acerqué a María Elena y le dije: señorita, yo sé que usted no me conoce, pero me gustaría invitarla a tomar un café. Ella me miró con esos ojos hermosos y me respondió: don José Luis, yo lo he estado observando todos estos meses. He visto cómo llega temprano al trabajo, cómo se queda hasta tarde perfeccionando cada zapato, cómo trata con respeto a don Giuseppe. Un hombre trabajador y respetuoso siempre es bienvenido para tomar un café conmigo. Ese fue el inicio del amor más grande de mi vida. Durante 2 años fuimos novios, y en todo ese tiempo, María Elena nunca me hizo sentir menos por ser zapatero. Al contrario, siempre me decía: José Luis, tú tienes un don especial en las manos. Algún día vas a ser reconocido por tu trabajo, ya vas a ver. Don Giuseppe murió cuando yo tenía 28 años, y me dejó el taller en herencia porque no tenía familia. El día de su entierro, con lágrimas en los ojos, le prometí que iba a honrar todo lo que me había enseñado y que nunca iba a defraudar su memoria. Ese mismo año me casé con María Elena en una ceremonia sencilla, pero llena de amor y esperanza. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles económicamente, pero ricos en amor y sueños compartidos. María Elena trabajaba en la tienda de telas durante el día, y por las noches me ayudaba en el taller, organizando materiales y llevando la contabilidad. Vivíamos en un cuartito pequeño encima del taller, pero éramos los más felices del mundo porque estábamos construyendo algo juntos, con nuestras propias manos, y mucho sacrificio. ¿Qué creen ustedes que es lo más hermoso en la vida de un hombre? Yo les voy a decir: es el momento cuando tu esposa te dice que van a tener un hijo. María Elena me dio esa noticia un domingo por la mañana, después de misa, mientras desayunábamos arepas con café. Me tomó las manos con ternura y me dijo: José Luis, vamos a ser papás. En ese momento, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho de la emoción. Inmediatamente pensé: ahora sí tengo que trabajar el doble, porque voy a tener una boquita más que alimentar. Ricardo nació en el año 1978, un bebé hermoso con los ojos de su madre y mis manos largas. Desde pequeñito lo traía al taller, y él se sentaba en una sillita a verme trabajar. María Elena me decía: José Luis, el niño va a aprender el oficio viendo a su papá. Y yo le respondía: mi amor, si él quiere aprender, perfecto, pero yo quiero darle la oportunidad de estudiar para que pueda elegir lo que realmente le guste hacer en la vida. 3 años después llegó Isabela, una niñita preciosa que llenó nuestra casa de risas y alegría. Recuerdo que cuando tenía apenas 5 años, se metía al taller y me pedía retazos de cuero para hacer muñequitos. Le fascinaba el olor del cuero y el sonido del martillo cuando yo clavaba las suelas. María Elena siempre decía: esta niña sacó la vena artística de su papá. Para mantener a mi familia, yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hacía zapatos para la gente del barrio, zapatos para ir a trabajar, zapatos para ir a misa, zapatos para las fiestas. Cobraba poco porque la gente no tenía mucho dinero, pero siempre me aseguraba de que cada par fuera perfecto. Don Giuseppe me había enseñado que la reputación de un artesano se construye zapato por zapato, cliente por cliente. Fue en esos días cuando empezó a cambiar mi suerte, aunque al principio yo no me di cuenta.
Un día llegó al taller un señor muy elegante, vestido con un traje caro y zapatos italianos. Me dijo: «Maestro José Luis, vengo porque el doctor Hernández me recomendó su trabajo. Necesito que me haga unos zapatos especiales para mi problema de pies planos». Este señor resultó ser el dueño de varias empresas en la ciudad, y cuando recibió sus zapatos, quedó tan impresionado que me dijo: «Maestro, estos son los zapatos más cómodos que he usado en mi vida. ¿Usted podría hacerme 3 pares más?». Ese fue mi primer cliente importante, y él fue quien empezó a recomendarme con sus amigos empresarios. Poco a poco, sin hacer mucha publicidad, mi taller se fue convirtiendo en el lugar donde llegaban los hombres más exigentes de la ciudad. Pero yo seguía siendo el mismo José Luis humilde, trabajando en el mismo taller pequeño, usando las mismas herramientas que me había dejado don Giuseppe. Ricardo y Isabela crecieron viendo a su papá trabajar duro todos los días. Durante su infancia, ellos estaban orgullosos de mí. Ricardo me decía: «Papá, cuando sea grande quiero hacer zapatos como tú». E Isabela siempre presumía en el colegio: «Mi papá es el mejor zapatero del mundo». Pero conforme fueron creciendo y estudiando en mejores colegios, gracias a los sacrificios que María Elena y yo hacíamos, empezaron a cambiar su manera de ver mi trabajo. ¿Saben qué es lo más doloroso para un padre? Es ver cómo tus propios hijos empiezan a avergonzarse de ti. Cuando Ricardo tenía 15 años y estaba en el colegio privado que le pagábamos con tanto esfuerzo, llegó un día y me dijo: «Papá, ¿por qué no? Puedes conseguir un trabajo normal, como los papás de mis compañeros. Ellos son ingenieros, doctores, abogados. Cuando me preguntan qué hace mi papá, no sé qué decir». Esas palabras me dolieron más que cualquier martillazo en el dedo. María Elena, que siempre fue mi apoyo incondicional, le respondió: «Ricardo, tu papá es un artista. Lo que él hace con sus manos es arte puro. No todos los hombres tienen ese don». Pero yo podía ver en los ojos de mi hijo que él no lo entendía así. Para él, yo era simplemente un zapatero pobre que trabajaba en un taller viejo. La situación empeoró cuando los muchachos llegaron a la universidad. Ricardo estudió administración de empresas e Isabela estudió diseño gráfico, carreras que yo pagué vendiendo algunas herramientas valiosas que tenía y trabajando todavía más horas. Pero mientras más educación recibían, más se alejaban de mí. Ya no venían al taller, ya no me preguntaban sobre mi trabajo, y cuando traían amigos a la casa, nunca los llevaban a conocer el lugar donde su padre se partía el lomo para darles todo lo que necesitaban. Imagínense ustedes cómo me sentía. Por un lado, estaba orgulloso de ver a mis hijos convertirse en profesionales, pero por otro lado, me dolía ver que se avergonzaban del hombre que había sacrificado todo por ellos. María Elena siempre me consolaba: «José Luis, ellos van a entender cuando sean mayores. Los hijos a veces necesitan tiempo para valorar los sacrificios de sus padres». Pero mi esposa no pudo ver si sus palabras se hicieron realidad, porque María Elena murió hace 10 años de cáncer. Fue la época más dura de mi vida. Durante sus últimos meses, ella me pedía que le prometiera algo: «José Luis, no dejes que la amargura entre a tu corazón. Sigue haciendo lo que amas. Sigue siendo el hombre bueno que siempre has sido. Y sobre todo, no dejes de creer en tus hijos. Algún día van a entender quién eres realmente». Después del funeral de María Elena, mis hijos, Ricardo e Isabela, vinieron a acompañarme por unos días. Recuerdo que Ricardo me dijo: «Papá, mamá ya no está. ¿No crees que es hora de que pienses en cerrar el taller y venirte a vivir con nosotros? Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes de mi casa». Isabela agregó: «Sí, papá, ya tienes 66 años. Es tiempo de descansar y disfrutar a tus nietos». Pero yo les respondí: «Hijos, ustedes no entienden. Este taller no es solo mi trabajo, es mi vida. Aquí conocí a su madre, aquí ustedes dieron sus primeros pasos, aquí están todos mis recuerdos. Si dejo de trabajar, me muero». Ellos se miraron entre sí como diciendo: «El viejo está terco». Y desde entonces, empezaron a insistir cada vez más en que era hora de que me jubilara. Lo que mis hijos no sabían es que durante esos 10 años de viudez, mi negocio había crecido de una manera que ni yo mismo podía creer. ¿Recuerdan que les conté sobre ese primer cliente empresario importante? Bueno, resulta que él tenía un hermano que vivía en México, y cuando fue a visitarlo, llevó puestos los zapatos que yo le había hecho. El hermano, que era dueño de una cadena de hoteles de lujo, quedó fascinado con la calidad del trabajo.
Un día recibí una llamada internacional. Era el hermano mexicano. Me dijo: «Maestro José Luis, mi hermano me ha hablado maravillas de su trabajo. Necesito que me haga 50 pares de zapatos para el personal ejecutivo de mis hoteles. ¿Cuánto me cobraría por un trabajo así?». Yo casi me caigo de la silla. 50 pares era más trabajo del que yo hacía en 3 meses normales. Le dije un precio que a mí me parecía altísimo, pero él me respondió: «Perfecto, maestro. Le voy a mandar un adelanto del 50% y necesito que me los tenga listos en 2 meses». Cuando recibí esa transferencia bancaria, no lo podía creer. Era más dinero del que había ganado en todo el año anterior. Desde ese momento, mi teléfono empezó a sonar con pedidos de México, Venezuela, Argentina, Chile, empresarios, políticos, hasta artistas famosos que habían oído hablar del maestro colombiano que hace los mejores zapatos del continente. Yo seguía trabajando en el mismo taller pequeño, con las mismas herramientas, pero ahora cada par de zapatos lo vendía por cientos de dólares en lugar de pesos. ¿Y saben qué fue lo más increíble? Que mientras más exclusivo se volvía mi trabajo, más humilde me mantenía yo. Seguía viviendo en la misma casa sencilla de siempre, comiendo las mismas comidas de siempre, vistiendo la misma ropa de siempre. La única diferencia era que ahora tenía cuentas bancarias en 3 países diferentes, porque mis clientes internacionales me pagaban en dólares y euros. Pero nunca les dije nada a mis hijos. ¿Por qué? Porque quería que ellos me respetaran por quién era yo, no por cuánto dinero tenía en el banco. Quería que valoraran mi trabajo por el arte que era, no por el dinero que me daba. Y también, si soy honesto, porque me dolía su actitud. Si ellos se avergonzaban del zapatero pobre, ¿qué derecho tenían de beneficiarse del zapatero rico? Durante estos años, yo invertí mi dinero sabiamente. Compré 3 propiedades en el centro de la ciudad, pero las puse a nombre de empresas que creé con nombres ficticios. Compré acciones de las mejores empresas del país. Incluso ayudé económicamente a varios jóvenes artesanos para que pudieran montar sus propios talleres. Pero todo lo hice en secreto, sin que nadie supiera que el dinero venía de mí. ¿Pueden imaginarse la ironía de la situación? Mis propios hijos, que trabajaban como empleados en oficinas, ganando sueldos normales, me veían como un pobre viejo que se mataba trabajando por unos pesos. Mientras tanto, yo tenía más dinero en el banco que ellos ganarían en toda su vida laboral. Pero lo más triste de todo es que ellos nunca se interesaron por conocer realmente mi trabajo. Nunca me preguntaron sobre mis clientes, nunca quisieron aprender las técnicas que don Giuseppe me había enseñado. Ricardo se casó con Patricia, una mujer muy ambiciosa que siempre me trató con condescendencia. Cuando venían a visitarme los domingos con mis nietos, ella se quejaba del olor a cuero del taller y decía cosas como: «Ay, don José Luis, ¿no se cansa de estar todo el día encerrado aquí? Debería salir más, conocer gente de su edad». Isabela se casó con Andrés, un ingeniero que era buena persona, pero que claramente veía a su suegro como un hombre simple que no entendía el mundo moderno. Mis nietos, Sebastián de 15 años y Valentina de 12, ya habían empezado a mostrar la misma actitud de sus padres. Cuando sus compañeros del colegio privado les preguntaban a qué se dedicaba el abuelo, ellos decían con vergüenza: «Es zapatero», como si fuera algo de lo que había que disculparse. ¿Saben qué pensaba yo en esas noches solitarias, después de terminar de trabajar en un encargo de zapatos para algún político famoso o algún empresario millonario? Pensaba: «José Luis, tus propios nietos se avergüenzan de ti, mientras que hombres poderosos de todo el continente respetan tu trabajo y pagan fortunas por él. ¿Qué está mal en esta situación?». La respuesta llegó hace apenas un mes, cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras yo estaba terminando unos zapatos Oxford para un ministro de Argentina. Era Giacomo Bertolini, el director de la casa de moda Bertolini en Milán, Italia. Me habló en un español perfecto con acento italiano y me dijo: «Maestro José Luis, su reputación ha llegado hasta Europa. Tenemos varios clientes muy importantes que han oído hablar de su trabajo excepcional. Queremos invitarlo a participar en la Semana de la Moda de Milán como artesano invitado de honor». Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Le dije: «Señor Bertolini, creo que se ha equivocado de persona. Yo soy un simple zapatero de un taller pequeño en Colombia». Pero él me respondió: «Maestro, usted no entiende. En Europa, los verdaderos artesanos como usted son considerados tesoros vivientes.
El alcalde de Milán quiere conocerlo personalmente. Y tenemos 3 documentalistas que quieren hacer reportajes sobre su trabajo. Durante los siguientes días, recibí llamadas de París, Londres, Nueva York. Todos querían encargos. Todos querían conocer al maestro colombiano que mantiene viva la tradición italiana de la zapatería artesanal. Un periodista de la revista Vogue me dijo: «Don José Luis, usted es una leyenda en el mundo de la moda masculina de lujo. Sus zapatos son codiciados por coleccionistas de todo el mundo». ¿Y saben qué pensé en ese momento? Pensé en mis hijos, pensé en mis nietos, pensé en cómo durante todos estos años ellos me habían visto como un fracasado, como un hombre que no había logrado superarse en la vida. Y ahí estaba yo, recibiendo reconocimiento internacional por el mismo trabajo del que ellos se avergonzaban. Pero lo más impactante vino después. El señor Bertolini me propuso algo que casi me da un infarto. «Maestro José Luis, queremos comprar los derechos exclusivos de distribución de sus zapatos en Europa. Estamos hablando de un contrato por 5 millones de euros, solo como adelanto. Usted seguiría trabajando en su taller, pero nosotros nos encargaríamos de toda la comercialización internacional. 5 millones de euros. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Es más dinero del que mis hijos ganarán en todas sus vidas juntas. Y me lo estaban ofreciendo por hacer lo mismo que había hecho durante 50 años. Crear zapatos hermosos con mis propias manos. Esa misma semana, como si el universo estuviera conspirando, llegó otra sorpresa. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural me llamó para informarme que mi taller había sido seleccionado para ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Me dijeron: «Don José Luis, usted representa la continuidad de una tradición artesanal que está desapareciendo. Su trabajo debe ser preservado para las futuras generaciones». Imagínense ustedes cómo me sentía. Por un lado, el mundo entero reconocía el valor de mi trabajo, pero por otro lado, mi propia familia quería que lo abandonara todo para ir a sentarme en una mecedora a esperar la muerte. Era como vivir en 2 realidades completamente diferentes. Pero el golpe final, el que me hizo tomar la decisión que cambiaría todo, llegó precisamente el día después de recibir la propuesta europea. Ese día llegaron Ricardo e Isabela al taller, más decididos que nunca. Ricardo me dijo: «Papá, ya basta de conversaciones. Hemos firmado un precontrato con los inversionistas del restaurante. Te van a dar $200.000 por este terreno y el taller. Con esa plata puedes vivir cómodo el resto de tus años, sin tener que trabajar más». Isabela agregó: «Papá, nosotros ya hablamos con Patricia y Andrés. Puedes quedarte por temporadas en la casa de cada uno. Los nietos van a estar felices de tener al abuelo cerca, y tú vas a poder descansar como te mereces después de tantos años de trabajo». En ese momento, algo se quebró definitivamente dentro de mí. Les pregunté: «¿Ustedes me están pidiendo que abandone todo por lo que he trabajado durante 50 años por $200.000? Y Ricardo me respondió con una sonrisa condescendiente: «Papá, $200.000 es más dinero del que has ganado en toda tu vida con este negocito. Sé realista». ¿Saben lo que les dije? Les dije: «Está bien, hijos. Me dan una semana para pensarlo, y les doy mi respuesta definitiva». Ellos se fueron felices, pensando que ya habían ganado la batalla. Isabela incluso me dijo: «Papá, vas a ver que esta es la mejor decisión de tu vida. Finalmente vas a poder vivir con dignidad». Con dignidad. Esas palabras me resonaron toda la noche. Ellos pensaban que yo no tenía dignidad trabajando en mi taller, creando obras de arte con mis manos, siendo respetado por los hombres más importantes del continente. Para ellos, la dignidad era sentarme en una mecedora a ver televisión mientras vivía de su caridad. Esa noche, por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por María Elena, que se había ido sin ver el reconocimiento que su esposo recibiría. Lloré por mis hijos, que habían perdido la capacidad de ver el valor real de las cosas. Y lloré por mí mismo, por haber guardado en secreto durante tantos años los logros de los que debería haber estado orgulloso. Pero cuando terminé de llorar, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Una decisión que les demostraría a mis hijos y a todo el mundo quién era realmente José Luis Vargas. Al día siguiente, tomé el teléfono y llamé al señor Bertolini en Milán. Le dije: «Señor Bertolini, acepto su propuesta, pero con una condición especial. Quiero que organicemos un evento aquí en mi ciudad, en mi propio taller, antes de firmar cualquier contrato. Quiero mostrarle al mundo
y especialmente a mi familia, quién es realmente José Luis Vargas. Él se emocionó muchísimo y me dijo: «Maestro, será un honor. Haremos el evento más espectacular que haya visto Colombia». Imagínense ustedes qué estaba planeando. Durante toda mi vida había sido un hombre discreto, humilde, que nunca había presumido sus logros. Pero llegó el momento de que la verdad saliera a la luz, no por vanidad, sino por justicia hacia mi trabajo, hacia la memoria de don Giuseppe, hacia el recuerdo de María Elena y hacia todos los artesanos del mundo que son despreciados por una sociedad que solo valora las apariencias. Los siguientes días trabajé como nunca antes en mi vida. Contacté a todos mis clientes importantes de los últimos 30 años. Llamé al expresidente de México que había sido mi cliente durante 15 años. Llamé al famoso cantante argentino que tenía 20 pares de mis zapatos. Llamé al empresario brasileño que una vez me dijo: «Maestro José Luis, usted debería tener una estatua en el centro de Bogotá por el arte que hace». Uno por uno, todos confirmaron su asistencia al evento. El alcalde de la ciudad, cuando se enteró de lo que estaba pasando, me llamó personalmente para pedirme disculpas. «Don José Luis, no sabíamos que teníamos semejante tesoro viviendo entre nosotros. La alcaldía va a apoyar completamente este evento». Incluso vinieron representantes del gobierno nacional, porque se dieron cuenta de que tenían a un embajador cultural colombiano trabajando en silencio durante décadas. Mientras tanto, mis hijos me presionaban todos los días por la respuesta sobre la venta del taller. Ricardo me decía: «Papá, los inversionistas están esperando. No podemos hacerlos esperar mucho más». Y yo les respondía: «Tranquilos, hijos. El domingo les doy mi respuesta definitiva. Ese día vamos a resolver todo». ¿Saben qué día elegí para el evento? Un domingo, porque los domingos siempre habían sido los días sagrados para nuestra familia. Los domingos que solíamos compartir cuando María Elena estaba viva. Los domingos que después se convirtieron en visitas obligadas y tensas de mis hijos. Quería que fuera un domingo, porque ese día íbamos a redefinir completamente lo que significaba nuestra familia. La preparación fue increíble. Llegaron periodistas de televisión internacional, fotógrafos de revistas de moda europea, documentalistas que querían grabar todo el proceso. Mi pequeño taller se llenó de cámaras profesionales, luces especiales y personas que hablaban en 5 idiomas diferentes. Los vecinos del barrio no podían creer lo que estaba pasando. Doña Carmen, que vive al lado desde hace 20 años, me dijo: «Don José Luis, ¿qué está pasando aquí? Parece que va a venir el Papa». El sábado por la noche, cuando ya todo estaba listo para el evento del domingo, no pude dormir. Me quedé en el taller, tocando mis herramientas, recordando todos los años de trabajo, todos los zapatos que habían salido de estas manos, todas las historias que guardaban estas paredes. Le hablé a la foto de María Elena que tengo en mi escritorio. «Mi amor, mañana van a entender quién fue el hombre que elegiste como esposo. Mañana van a saber que no te equivocaste cuando creíste en mí». El domingo llegó como llega el amanecer después de la noche más larga. A las 7 de la mañana ya estaban llegando los primeros invitados internacionales. A las 8 llegaron los periodistas. A las 9 llegó el alcalde con una comitiva del gobierno. Y a las 10 llegaron mis hijos, Ricardo e Isabela, con sus esposos y mis nietos, pensando que venían a una reunión familiar normal para escuchar mi decisión sobre la venta del taller. Cuando Ricardo vio todas las cámaras y toda la gente elegante, me preguntó confundido: «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué hay tanta gente aquí?». Y yo le respondí con una sonrisa que llevaba guardada 50 años: «Hijo, siéntate y vas a entender quién es realmente tu padre». El señor Bertolini tomó el micrófono y comenzó a hablar. «Señoras y señores, estamos aquí para honrar a uno de los últimos grandes maestros artesanos del mundo. José Luis Vargas no es solo un zapatero. Es un artista cuyo trabajo ha vestido los pies de presidentes, empresarios, artistas y nobles de todo el continente. Hoy, la Casa Bertolini de Milán está orgullosa de anunciar que el maestro Vargas se convierte en nuestro artesano exclusivo para América Latina, con un contrato de 5 millones de euros. Vi las caras de mis hijos en ese momento, y era como si hubieran visto un fantasma. Ricardo tenía la boca abierta, Isabela se había puesto pálida, y mis nietos me miraban como si fuera un extraterrestre. Patricia, la esposa de Ricardo, que siempre me había tratado con condescendencia, se había quedado muda por primera vez en su vida.
Pero eso era solo el comienzo de las sorpresas que tenía preparadas para ellos. Pero esperen, porque lo que vino después fue todavía más impactante. El alcalde tomó la palabra y dijo: como representante de esta ciudad, quiero anunciar oficialmente que el taller del maestro José Luis Vargas ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Además, la calle donde está ubicado llevará desde hoy el nombre de Calle del Maestro José Luis Vargas. Mis nietos no podían creer lo que estaban escuchando. La calle de su abuelo, el zapatero pobre, iba a llevar su nombre. Entonces llegó el momento más emotivo de toda la ceremonia. Un señor muy elegante se acercó al micrófono y se presentó. Soy Fernando Maldonado, expresidente de México, y quiero contarles una historia. Hace 15 años, cuando era candidato presidencial, llegué al taller del maestro José Luis con un problema muy serio. Tenía los pies destrozados por tanto caminar en campaña, y ningún zapato me servía. El maestro José Luis me hizo unos zapatos tan perfectos que pude terminar mi campaña sin dolor. Esos zapatos me acompañaron el día que tomé posesión como presidente de mi país. Ricardo y Isabella se miraban entre ellos como si estuvieran soñando. Su padre, el zapatero fracasado, había hecho zapatos para un presidente, y ellos nunca lo habían sabido. Pero la cosa no terminaba ahí. Después habló un famoso cantante argentino que dijo: el maestro José Luis ha hecho más de 20 pares de zapatos para mí. Cada vez que me subo a un escenario importante, llevo puestos zapatos hechos por sus manos mágicas. Sin exagerar, puedo decir que parte de mi éxito se lo debo a la comodidad y elegancia que me dan sus creaciones. Pero ¿saben cuál fue el momento que más me emocionó? Cuando llegó un grupo de jóvenes artesanos de diferentes países de Latinoamérica. Uno de ellos, un muchacho de Ecuador, tomó el micrófono y dijo: Maestro José Luis, usted no nos conoce personalmente, pero durante los últimos 10 años, usted ha financiado en secreto nuestros talleres de aprendizaje. Gracias a su apoyo económico, hoy somos 35 jóvenes que podemos vivir dignamente de nuestros oficios artesanales. En ese momento, Isabella empezó a llorar. Se acercó a mí y me preguntó entre lágrimas: Papá, ¿es cierto todo esto? ¿Tú has estado ayudando a todos estos jóvenes sin que nosotros supiéramos? Y yo le respondí: Hija, durante todos estos años ustedes pensaron que su padre era un hombre que no había logrado nada en la vida. Pero la verdad es que he logrado mucho más de lo que ustedes podrían imaginar. Solo que lo hice en silencio, con humildad, como me enseñó don Giuseppe. Ricardo se acercó y me dijo: Papá, perdóname. Nosotros no sabíamos, nosotros pensábamos. Y yo lo interrumpí: Hijo, el problema no era que no supieran. El problema era que nunca se interesaron por saber. En 50 años de trabajo, ninguno de ustedes me preguntó jamás sobre mis clientes, sobre mis proyectos, sobre mis sueños. Ustedes decidieron que yo era un fracasado sin siquiera tomarse la molestia de conocer mi trabajo. Entonces el señor Bertolini reveló algo que ni yo mismo esperaba. Dijo: Maestro José Luis, tenemos una sorpresa adicional para usted. La marca Bertolini, junto con el gobierno italiano, ha decidido crear la Fundación José Luis Vargas para la preservación de oficios artesanales. Esta fundación recibirá una dotación inicial de 2 millones de euros para apoyar a artesanos de todo el mundo que mantienen vivas las tradiciones ancestrales. Mis nietos, Sebastián y Valentina, que siempre se habían avergonzado de decir que su abuelo era zapatero, ahora me miraban con ojos completamente diferentes. Sebastián se acercó y me dijo: Abuelo, ¿podrías enseñarme a hacer zapatos? Quiero aprender el oficio. Y Valentina agregó: Abuelo, mañana voy a contarles a todos mis compañeros del colegio que mi abuelo es famoso en todo el mundo. Pero la sorpresa más grande vino cuando el notario público que yo había contratado en secreto se acercó con una carpeta llena de documentos. Me dijo: Maestro José Luis, ¿quiere que procedamos con la lectura de los documentos patrimoniales? Y yo respondí: sí. Es hora de que mi familia conozca toda la verdad. El notario empezó a leer: el señor José Luis Vargas es propietario legal de los siguientes bienes: 3 edificios comerciales en el centro de la ciudad, valorados en $800.000 cada uno. Acciones por valor de $1.200.000 en diferentes empresas nacionales e internacionales. Cuentas bancarias en Colombia, México y España, con un saldo total de $900.000. Y esto sin contar el nuevo contrato internacional que firma hoy por 5 millones de euros.
Patricia, la esposa de Ricardo, que siempre me había visto como a un estorbo, casi se desmaya cuando escuchó las cifras. Andrés, el esposo de Isabela, que trabajaba como ingeniero por un sueldo normal, se dio cuenta de que su suegro tenía más dinero que él ganaría en toda su vida. Ricardo se acercó a mí temblando y me dijo: «Papá, nosotros veníamos a pedirte que vendieras el taller por $200.000 y resulta que tú tienes...». Y yo lo interrumpí. «Sí, hijo, ustedes querían que vendiera por $200.000 un patrimonio que vale más de $10 millones. Pero lo más triste no es que no supieran cuánto valía mi trabajo, sino que estuvieran dispuestos a obligarme a abandonar lo que más amo en la vida por un poco de dinero que ustedes creían que necesitaba». En ese momento, toda la multitud de invitados internacionales aplaudió durante 5 minutos seguidos. Era un aplauso no solo para mis logros económicos, sino para la justicia que finalmente se había hecho visible. El hombre al que su propia familia menospreciaba resultó ser uno de los artesanos más respetados del continente. Isabela se arrodilló frente a mí y me pidió perdón entre lágrimas. «Papá, perdónanos. Hemos sido los peores hijos del mundo. Tú nos diste todo, nos educaste, nos apoyaste, y nosotros te pagamos con desprecio y vergüenza». Y yo la levanté del suelo y le dije: «Hija, el perdón ya está dado, pero las cosas tienen que cambiar a partir de ahora». ¿Y saben qué les dije después? Les dije algo que los dejó helados para siempre. Les dije algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Con toda la firmeza que me daban mis 76 años de experiencia, les anuncié: «A partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. Yo voy a seguir viviendo exactamente como he vivido siempre, en mi casa sencilla, trabajando en mi taller, siendo el mismo José Luis humilde que siempre fui. Pero ustedes van a tener que ganarse de nuevo mi respeto y mi confianza». Ricardo me preguntó con voz temblorosa: «Papá, ¿qué quieres decir con eso?». Y yo le respondí: «Quiero decir que durante años ustedes me trataron como a un estorbo, como a un viejo tonto que no entendía el mundo moderno. Ahora que saben quién soy realmente, van a tener que demostrarme que han aprendido a valorar no solo mi dinero, sino mi trabajo, mi experiencia y mi amor por ustedes». Isabela me suplicó: «Papá, dinos qué tenemos que hacer para recuperar tu confianza. Estamos dispuestos a todo». Y yo les puse 3 condiciones muy claras. Primera condición: quiero que cada uno de ustedes venga al taller por lo menos una vez a la semana. No para pedirme dinero o para criticar mi trabajo, sino para aprender sobre mi oficio y para pasar tiempo de calidad conmigo. Segunda condición: quiero que mis nietos vengan después del colegio a hacer sus tareas aquí en el taller, como ustedes hacían cuando eran pequeños. Y tercera condición: nunca más vuelvan a avergonzarse de decir que su padre es zapatero, porque ser zapatero es una profesión tan noble como cualquier otra». ¿Y saben lo que pasó después? Patricia, la esposa de Ricardo, que durante años me había tratado con condescendencia, se acercó y me pidió disculpas con lágrimas en los ojos. «Don José Luis, perdóneme por haber sido tan ciega y tan soberbia. Yo no sabía, yo no entendía». Y yo le dije: «Patricia, el problema no era que no supieras sobre mi trabajo. El problema era la manera despectiva como me tratabas. A partir de ahora, espero que me trates con el mismo respeto que le tendrías a cualquier persona exitosa que conocieras». Andrés, el esposo de Isabela, que siempre había sido más respetuoso pero igual de ignorante sobre mi verdadero valor, me dijo: «Don José Luis, me siento muy avergonzado. Yo sabía que usted era un buen hombre, pero nunca me tomé el tiempo de conocer realmente su trabajo. ¿Podría usted enseñarme algunas técnicas básicas de zapatería?». Esa pregunta me llenó el corazón de alegría, porque por primera vez en años, alguien de mi familia mostraba interés genuino por aprender de mí. Pero lo más hermoso de todo fue ver la reacción de mis nietos. Sebastián, de 15 años, que antes se avergonzaba de decir que su abuelo era zapatero, ahora caminaba por el taller tocando mis herramientas con reverencia y diciéndome: «Abuelo, quiero que me enseñes todo lo que sabes. Quiero ser como tú cuando sea grande». Valentina, de 12 años, que había heredado la sensibilidad artística de su abuela María Elena, me pidió: «Abuelo, ¿puedo ayudarte a diseñar algunos modelos de zapatos para señoras? Creo que podríamos hacer una línea muy bonita». ¿Se imaginan ustedes cómo me sentía en ese momento? Después de años de soledad, de incomprensión,
de trabajar en silencio sin el reconocimiento de mi propia familia, finalmente tenía lo que siempre había soñado. Una familia que me respetaba, me valoraba y quería aprender de mí. El señor Bertolini, que había observado toda la escena familiar con mucha emoción, se acercó y me dijo: «Maestro José Luis, lo que acabamos de presenciar es más valioso que cualquier contrato comercial. Usted no solo es un gran artesano, sino también un gran maestro de vida. En Italia tenemos un dicho: la familia è tutto, la familia es todo, pero solo cuando esa familia se basa en el respeto mutuo y el reconocimiento de los talentos de cada uno». Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente, pero no en la manera que ustedes podrían pensar. Yo seguí levantándome a las 5 de la mañana, seguí trabajando con las mismas herramientas de siempre, seguí viviendo en la misma casa sencilla. La única diferencia era que ahora mi taller se había llenado de vida familiar otra vez. Ricardo empezó a venir todos los miércoles por la tarde. Al principio no sabía qué hacer, pero poco a poco comenzó a interesarse por los procesos de creación. Me decía: «Papá, ahora entiendo por qué te tardas tanto en hacer cada par. Esto es arte puro». Isabella venía los viernes con sus habilidades de diseño gráfica, y juntos empezamos a crear catálogos más profesionales para mis clientes internacionales. Sebastián se convirtió en mi sombra. Todos los días llegaba del colegio directo al taller, se cambiaba de ropa y se ponía el delantal que le hice especialmente para él. Sus compañeros del colegio ahora lo envidiaban porque su abuelo era famoso internacional. Valentina traía a sus amigas los sábados, y todas querían aprender a coser y a decorar zapatos. Pero ¿saben cuál fue el momento más emotivo de todos? Un domingo, cuando estábamos almorzando en familia como en los viejos tiempos, Ricardo me dijo: «Papá, quiero pedirte perdón no solo por lo que te hicimos, sino también por lo que le hicimos a mamá. Ella siempre defendía tu trabajo, siempre decía que eras un artista, y nosotros la ignorábamos. Si ella estuviera viva, estaría muy orgullosa de ver este momento». Le dije: «Hijo, tu mamá siempre supo quién era yo. Ella nunca necesitó ver contratos millonarios ni reconocimientos internacionales para amarme y respetarme. Esa era su grandeza». Y en ese momento, todos nos quedamos en silencio, recordando a María Elena y sintiéndonos agradecidos por haber aprendido, aunque tarde, la lección más importante de nuestras vidas. Pero el verdadero regalo de toda esta historia no fue el dinero, ni el reconocimiento internacional, ni siquiera el respeto recuperado de mi familia. El verdadero regalo fue descubrir que nunca es tarde para que una familia se reencuentre. Nunca es tarde para que los hijos reconozcan la sabiduría de sus padres. Y nunca es tarde para que un hombre encuentre su lugar en el mundo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto que les he contado? ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto que les he contado? Porque yo quiero saber si han pasado por situaciones similares, si han tenido que demostrarle a su familia que vale la pena respetarlos. Díganme honestamente, ¿cuántos de ustedes han trabajado toda la vida en silencio sin recibir el reconocimiento que merecían de las personas más cercanas? Los meses siguientes a esa revelación fueron los más productivos y felices de mi vida desde que murió María Elena. Mi taller se había convertido en un lugar de peregrinaje no solo para clientes internacionales, sino también para jóvenes artesanos que venían a aprender las técnicas tradicionales que don Giuseppe me había enseñado hacía más de 50 años. Recuerdo especialmente la visita de un grupo de estudiantes de diseño de una universidad prestigiosa de la ciudad. Cuando llegaron, esperaba encontrar a jóvenes arrogantes que pensaran que sabían todo sobre moda y calzado, pero me sorprendió gratamente ver su humildad y su genuino interés por aprender. Una de las estudiantes, una muchacha llamada Sofía de apenas 22 años, me dijo algo que me llegó al alma. «Maestro José Luis, mi abuela siempre me decía que los verdaderos tesoros se esconden en los lugares más humildes. Ahora entiendo a qué se refería». Esta joven Sofía se convirtió en mi aprendiz más dedicada. Venía todos los sábados desde las 6 de la mañana y se quedaba hasta el atardecer aprendiendo cada detalle del proceso de creación. Sus compañeros de universidad al principio se burlaban de ella. ¿Para qué pierdes el tiempo con un viejo zapatero si puedes conseguir prácticas en empresas multinacionales? Pero ella les respondía: «Ustedes buscan empleos. Yo estoy aprendiendo un arte que nunca va a pasar de moda». ¿Y saben qué pasó con Sofía? A los 6 meses de estar trabajando conmigo,
Ella abrió su propio taller especializado en zapatos para mujeres, aplicando las técnicas que había aprendido pero con diseños modernos. En su primer año vendió más de 200 pares, cada uno por precios que ella jamás había soñado. Cuando vino a agradecerme me dijo: «Maestro, usted no solo me enseñó a hacer zapatos, me enseñó que el verdadero lujo está en la calidad y el amor con que se hace cada producto». Mientras tanto, mis hijos habían empezado una transformación personal que era hermosa de ver. Ricardo, que durante años había trabajado como administrador en una empresa donde no lo valoraban, decidió renunciar y abrir su propia consultoría empresarial especializada en negocios artesanales. Me dijo: «Papá, quiero ayudar a otros artesanos como tú a que no tengan que esconder su éxito durante 30 años. Quiero que desde el principio sepan cómo hacer crecer sus negocios sin perder la esencia de su trabajo». Isabela, por su parte, había empezado a documentar fotográficamente todo mi proceso de creación. Con su experiencia en diseño gráfico, estaba preparando un libro de fotografías que se llamaría Las manos del maestro, 50 años de arte en cuero. Cuando me enseñó las primeras páginas, no pude contener las lágrimas. Eran imágenes hermosísimas que mostraban cada detalle de mi trabajo, desde la selección del cuero hasta la puntada final. Pero lo más increíble era ver cómo habían cambiado mis nietos. Sebastián se había convertido en el orgulloso nieto del maestro zapatero internacional. En su colegio había organizado una exposición sobre oficios tradicionales, y él había sido el presentador principal, hablando con conocimiento y pasión sobre el arte de la zapatería. Sus compañeros, que antes lo molestaban por tener un abuelo simple zapatero, ahora lo envidiaban y le pedían que los trajera al taller para conocerme. Valentina, con su sensibilidad artística heredada de su abuela María Elena, había empezado a diseñar accesorios que complementaran mis zapatos. Carteras, cinturones, billeteras. Su creatividad era impresionante, y varios de mis clientes internacionales habían empezado a pedir estos accesorios como parte de sets completos. ¿Pero saben cuál fue la satisfacción más grande de todas? Un día llegó al taller un señor de unos 40 años, muy bien vestido, que me dijo: «Maestro José Luis, yo soy hijo de don Giuseppe, el zapatero italiano que fue su maestro». Casi me caigo de la silla de la emoción. Se llamaba Marco Bertolini, y resulta que era sobrino del señor Bertolini de Milán, que había organizado todo el evento de reconocimiento. Marco me contó algo que me llenó de orgullo infinito. «Maestro José Luis, mi padre murió cuando yo era muy joven, pero siempre me habló de usted. Decía que había tenido un aprendiz colombiano que era el más talentoso que había visto en su vida, y que algún día ese muchacho llegaría muy lejos. Cuando mi tío Giacomo me contó sobre usted, supe inmediatamente que era la misma persona de la que hablaba mi padre. Marco había venido desde Italia específicamente para conocerme y para proponerme algo extraordinario. Maestro, queremos que usted venga a Italia por 6 meses al año para enseñar en la Escuela de Artes y Oficios más prestigiosa de Europa. Sus técnicas serán preservadas para las futuras generaciones, y usted será recordado como uno de los últimos grandes maestros de la zapatería artesanal. ¿Se imaginan ustedes? El hijo de don Giuseppe, reconociendo que su padre había tenido razón sobre mi talento todos esos años atrás. Era como si el espíritu de mi viejo maestro estuviera bendiciendo todo lo que me estaba pasando. Pero también durante estos meses descubrí algo que me dolió profundamente: la cantidad de oportunidades que había perdido durante los años de silencio. Un periodista que estaba haciendo un documental sobre mi vida me mostró recortes de periódicos de 10 años atrás, cuando varios artesanos latinoamericanos habían sido invitados a exposiciones internacionales. Mi nombre había aparecido en varias listas de candidatos, pero como nadie sabía cómo contactarme directamente, y yo nunca me había promocionado públicamente, esas oportunidades se habían perdido. Me enteré de que 5 años atrás, un museo de Nueva York había estado buscando específicamente a el maestro zapatero colombiano que hace zapatos para presidentes, para una exposición sobre artesanías de lujo de América Latina. Habían contactado a varios intermediarios, pero nunca llegaron hasta mí porque yo trabajaba de manera tan discreta que era prácticamente invisible. ¿Cuántas exposiciones me perdí? ¿Cuántos reconocimientos llegaron tarde? ¿Cuántos jóvenes artesanos podrían haber aprendido de mí si hubiera sido menos tímido para mostrar mi trabajo? Estas preguntas me atormentaban por las noches, pero María Elena siempre me había dicho:
José Luis, no te lamentes por lo que pudo haber sido. Agradece lo que es y construye lo que será. Y tenía razón mi esposa, como siempre la tuvo en vida. Y tenía razón mi esposa, como siempre la tuvo en vida. Porque a veces las cosas llegan en el momento exacto en que tienen que llegar, ni antes ni después. Si todo este reconocimiento hubiera llegado cuando mis hijos eran más jóvenes, tal vez no habrían aprendido la lección más importante de sus vidas, que el valor de una persona no se mide por su apariencia externa, sino por la calidad de su trabajo y la nobleza de su corazón. Durante el primer aniversario de mi revelación pública, como la llamábamos en familia, decidimos hacer una celebración especial. Pero no queríamos algo ostentoso o presuntuoso. Queríamos algo que honrara la memoria de María Elena y la sabiduría de don Giuseppe. Así que organizamos una misa en la iglesia del barrio, la misma donde María Elena y yo nos habíamos casado 50 años atrás. Esa mañana de domingo, mientras me preparaba para ir a misa, recibí una llamada que jamás voy a olvidar. Era el actual presidente de Colombia. Me dijo: «Maestro José Luis, quiero invitarlo oficialmente a la Casa de Nariño para hacerle un reconocimiento nacional por su contribución a la cultura y al prestigio internacional de nuestro país». Imagínense ustedes, el presidente de la República quería reconocerme personalmente. Cuando llegamos a la iglesia, me esperaba otra sorpresa hermosa. Habían venido más de 300 personas, clientes antiguos del barrio que me conocían desde hace décadas, nuevos clientes internacionales que habían volado específicamente para estar ahí, jóvenes artesanos de toda Latinoamérica y, por supuesto, toda mi familia. El padre Hernández, que me conocía desde que llegué al barrio, dijo en su homilía algo que me marcó para siempre. José Luis Vargas nos enseña que la grandeza no grita, la grandeza susurra. Durante 50 años, este hombre trabajó en silencio, ayudó en secreto, creó con humildad. No necesitó publicidad para ser grande, porque la verdadera grandeza siempre encuentra la manera de salir a la luz. Después de la misa, en el almuerzo familiar que organizamos en el patio de mi casa, Ricardo se puso de pie y pidió la palabra. Con voz quebrada por la emoción dijo: «Papá, quiero pedirte perdón públicamente, delante de toda esta gente que te respeta y te admira. Durante años Isabela y yo fuimos los hijos más ciegos del mundo. Teníamos al lado al hombre más trabajador, más noble y más talentoso que podíamos imaginar, y no supimos verlo. Nos educaste, nos diste todo, sacrificaste tu reconocimiento para que nosotros pudiéramos estudiar, y te pagamos con vergüenza y desprecio». Isabela también habló. «Papá, mamá siempre nos decía que tú eras especial, que tenías un don único. Nosotros pensábamos que ella exageraba porque te amaba. Ahora sabemos que ella tenía razón, como siempre la tuvo. Perdónanos por haber sido tan arrogantes, tan ignorantes, tan malos hijos». ¿Y saben qué les dije yo? Les dije: «Hijos, el perdón ya está dado desde hace mucho tiempo, pero lo más importante no es el perdón, sino lo que hemos aprendido. Ustedes han aprendido a no juzgar por las apariencias, a valorar el trabajo honesto, a respetar la experiencia de los mayores. Y yo he aprendido que nunca es tarde para enseñarle a una familia lo que significa el amor verdadero». Mis nietos también quisieron hablar. Sebastián, que ahora tenía 16 años, dijo: «Abuelo, el año pasado yo me avergonzaba de decir que eras zapatero. Ahora me siento el nieto más orgulloso del mundo. Mis compañeros del colegio vienen a preguntarme si pueden conocerte, si pueden aprender de ti. Tú me has enseñado que lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces». Valentina agregó: «Abuelo, cuando sea grande, quiero ser como tú, trabajar con las manos para crear cosas hermosas, ayudar a otras personas sin que se enteren, y ser humilde aunque sea exitosa. Tú me has enseñado que la verdadera riqueza está en hacer lo que amas». Esa tarde, cuando todos se habían ido y yo me quedé solo en el taller como tantas noches durante tantos años, tomé la foto de María Elena y le hablé como siempre hago: «Mi amor, lo logramos. La familia está unida otra vez. Los muchachos me respetan. Los nietos están orgullosos de su abuelo. Y lo más hermoso de todo es que no tuve que cambiar quién soy para conseguirlo. Seguí siendo el mismo José Luis que te enamoró hace más de 50 años. Pero ¿saben cuál ha sido el regalo más grande de toda esta experiencia? Descubrir que tengo una nueva familia mucho más grande de la que imaginaba. Todos esos jóvenes artesanos que vienen a aprender de mí. Todos esos clientes que se han convertido en amigos.
todos esos colaboradores internacionales que me respetan y me valoran. Ellos también son mi familia ahora. La semana pasada llegó una carta de un joven zapatero de Guatemala que había aprendido mis técnicas a través de videos que Isabela había subido a Internet. Me decía: «Maestro José Luis, gracias a sus enseñanzas, ahora puedo mantener a mi familia haciendo zapatos de calidad. Usted me ha cambiado la vida sin conocerme. ¿Se dan cuenta? Mi trabajo está llegando a lugares que nunca pensé. Está ayudando a personas que nunca conoceré en persona. Hace 3 meses, el gobierno italiano me otorgó la ciudadanía honoraria por preservar y difundir las técnicas tradicionales de la zapatería artesanal italiana en América Latina. El alcalde de Milán me dijo: «Maestro José Luis, don Giuseppe estaría muy orgulloso de ver en qué se convirtió su pequeño aprendiz colombiano. Y yo sé que don Giuseppe está orgulloso, donde quiera que esté. Sé que María Elena también está orgullosa, viendo cómo su familia finalmente se reencontró. Y yo estoy en paz, porque finalmente pude demostrarle al mundo, y especialmente a mi familia, que un hombre humilde puede lograr cosas extraordinarias sin perder nunca su esencia. ¿Saben lo que pienso ahora todas las noches cuando cierro el taller? Pienso que valió la pena cada madrugada levantándome a las 5, cada dolor de espalda por estar encorvado trabajando, cada sacrificio que hice por mis hijos, cada momento de soledad después de que murió María Elena. Todo valió la pena porque al final, la verdad siempre sale a la luz, la justicia siempre llega, y el amor siempre triunfa sobre la ignorancia. Hoy tengo 77 años, y puedo decir con orgullo que soy José Luis Vargas, maestro zapatero, patrimonio cultural de la nación, ciudadano honorario de Italia, padre orgulloso, abuelo respetado y, sobre todo, hombre feliz. Pero ahora necesito que ustedes me ayuden a entender algunas cosas, porque esta historia no termina conmigo. Esta historia continúa con cada uno de ustedes que me está escuchando. Primero quiero preguntarles: ¿cómo piensan ustedes que habría sido diferente mi vida si desde el principio hubiera presumido mis logros en lugar de trabajar en silencio? ¿Creen que mis hijos me habrían respetado más si hubieran sabido desde niños que su padre era exitoso económicamente? ¿Alguno de ustedes ha pasado por una situación similar con su familia? ¿Han tenido que demostrarle a sus hijos o a sus padres que merecen respeto? Cuéntenme en los comentarios, porque me gustaría saber que no soy el único que ha vivido esta experiencia. ¿Creen ustedes que hice bien guardando en secreto mi éxito durante tantos años? ¿O piensan que debería haber sido más abierto con mi familia desde el principio? Díganme honestamente qué opinan, porque a veces todavía me pregunto si tomé las decisiones correctas. ¿Cuántos de ustedes trabajan en oficios que otras personas consideran humildes o poco importantes? ¿Han sentido alguna vez que su familia o sus amigos no valoran realmente lo que hacen? Me gustaría que compartieran sus experiencias, porque creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones parecidas. ¿Qué piensan sobre la actitud de mis hijos? ¿Creen que su arrepentimiento fue sincero? ¿O piensan que solo cambiaron su actitud cuando se enteraron de mi éxito económico? Esta pregunta me quita el sueño algunas noches, porque quiero creer que ellos realmente entendieron la lección, no solo se impresionaron con el dinero. ¿Alguno de ustedes ha ayudado económicamente a otras personas sin que su propia familia lo supiera? ¿Por qué creen que hacemos eso? ¿Es humildad o es una forma de protegernos de las expectativas de los demás? ¿Creen que los jóvenes de hoy en día respetan más o menos a sus padres y abuelos que trabajan en oficios tradicionales? ¿Han visto cambios en su propia familia sobre esto? ¿Qué consejo le darían ustedes a un padre o abuelo que siente que su familia no valora su trabajo? ¿Deberían hacer lo que yo hice o buscar otras maneras de ganarse el respeto? ¿Cuántos de ustedes han tenido maestros como don Giuseppe en sus vidas? Personas mayores que les enseñaron no solo un oficio, sino una forma de vivir. Me gustaría que recordaran a esas personas en los comentarios. ¿Piensan que mi historia tiene un final feliz? ¿O creen que hay cosas que se perdieron para siempre en el camino? ¿Qué habrían hecho diferente si hubieran estado en mi lugar? Y la pregunta más importante de todas: ¿creen ustedes que el respeto en una familia debe ganarse o debe darse automáticamente? ¿Los hijos deben respetar a sus padres simplemente por ser sus padres? ¿O los padres también tienen que demostrar que merecen ese respeto? Espero sus comentarios, porque después de contarles mi historia completa, necesito saber qué piensan ustedes. Necesito saber si hay otros José Luis por ahí, trabajando en silencio, esperando su momento de justicia. Y por favor, díganme desde qué ciudad me están escuchando,
porque me gusta saber que esta historia está llegando a diferentes lugares, a diferentes familias, a diferentes corazones que tal vez necesitan escuchar que nunca es tarde para que la verdad salga a la luz. Gracias por escucharme durante todo este tiempo. Gracias por permitirme contarles la historia de mi vida. Y recuerden, nunca subestimen a las personas por su apariencia, nunca desprecien el trabajo honesto de otros, y siempre respeten a quienes han sacrificado parte de su vida para darles a ustedes una vida mejor. Que Dios los bendiga a todos, y espero sus comentarios. Han pasado ya 2 años desde aquella revelación que cambió mi vida para siempre, y hoy, a mis 78 años, puedo decir que estos han sido los años más plenos y satisfactorios de toda mi existencia. No porque haya obtenido reconocimiento mundial o contratos millonarios, sino porque finalmente tengo lo que siempre busqué. Una familia que me ama y me respeta por quien soy realmente. El taller sigue siendo el mismo lugar humilde de siempre, pero ahora está lleno de vida como no lo había estado desde los tiempos de María Elena. Todos los días llegan jóvenes de diferentes países a aprender las técnicas que don Giuseppe me enseñó hace más de 50 años. He formado ya a 32 artesanos que ahora tienen sus propios talleres exitosos en 12 países diferentes. Ricardo ha prosperado muchísimo con su consultoría para artesanos. El mes pasado me contó, lleno de orgullo, que ya ha ayudado a más de 100 maestros artesanos a formalizar y hacer crecer sus negocios sin perder la esencia de su trabajo. Me dijo, papá, cada vez que ayudo a un artesano, siento que estoy pagando un poquito de la deuda que tengo contigo por todos los años que no te valoré como merecías. Isabela terminó su libro Las manos del maestro y se convirtió en un éxito internacional. Se ha traducido a 8 idiomas y ella dona todas las ganancias a la fundación que creamos para ayudar a jóvenes artesanos de escasos recursos. Hace una semana me mostró una carta de un muchacho de Perú que pudo montar su taller de carpintería gracias a una beca de nuestra fundación. Papá, me dijo Isabela, ahora entiendo por qué mamá siempre decía que tú eras un hombre especial. Mis nietos se han convertido en mis mejores compañeros. Sebastián, que ahora tiene 18 años, decidió estudiar diseño industrial pero especializándose en productos artesanales. Quiere crear herramientas modernas que ayuden a los artesanos tradicionales a trabajar más eficientemente sin perder la calidad manual. Valentina, de 15 años, es mi asistente oficial todos los sábados. Tiene unas manos prodigiosas para el diseño, y varios de mis clientes ya piden específicamente los accesorios que ella crea. La Casa Bertolini cumplió todo lo prometido y más. No solo recibí los 5 millones de euros del contrato, sino que el año pasado me propusieron renovarlo por 10 millones más. Pero lo más hermoso no es el dinero, sino ver cómo mis zapatos se exhiben ahora en las mejores tiendas de Europa con una placa que dice «Creación exclusiva del maestro José Luis Vargas, Patrimonio Cultural de Colombia». ¿Y saben qué he hecho con todo ese dinero? La mitad la he invertido en la Fundación para Jóvenes Artesanos. Con esos recursos, hemos creado escuelas de oficios tradicionales en 5 países, y cada año graduamos a más de 200 jóvenes que salen preparados para vivir dignamente de su trabajo manual. Otra parte del dinero la he usado para comprar y restaurar talleres antiguos que estaban abandonados, y se los damos en comodato a artesanos que demuestren talento y dedicación. Es mi manera de honrar la memoria de don Giuseppe, quien me dio la oportunidad de mi vida cuando nadie más creía en mí. El gobierno italiano me invitó el año pasado a vivir 6 meses al año en Milán, enseñando en la Escuela de Artes y Oficios más prestigiosa de Europa. Fue una experiencia increíble, pero siempre regreso a mi taller, a mi barrio, a mi gente, porque uno puede viajar por todo el mundo, pero el corazón siempre sabe dónde está su hogar. Durante mi estadía en Italia, visité la tumba de don Giuseppe. Le llevé un par de zapatos que hice especialmente para él, usando las técnicas exactas que me enseñó, pero con un toque personal que desarrollé durante todos estos años. Le hablé como si estuviera vivo. Maestro, su pequeño aprendiz colombiano cumplió la promesa. Nunca defraudé su memoria, y ahora estoy transmitiendo sus enseñanzas a una nueva generación. Pero ¿saben cuál ha sido la satisfacción más grande de estos 2 años? Ver cómo ha cambiado la percepción de los oficios artesanales en mi país. Desde que mi historia se conoció públicamente, muchos jóvenes han empezado a interesarse por aprender oficios tradicionales. Las universidades han creado programas de emprendimiento artesanal, y el gobierno ha implementado políticas de apoyo para los maestros artesanos.
Un periodista me preguntó hace poco si me arrepentía de haber guardado en secreto mi éxito durante tantos años. Le respondí, cada experiencia en la vida llega en el momento correcto. Si hubiera revelado mi éxito antes, tal vez mis hijos no habrían aprendido la lección más importante, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la calidad de su trabajo y la nobleza de su corazón. Patricia, la esposa de Ricardo, se ha convertido en una de las promotoras más entusiastas de mi trabajo. Ahora organiza eventos para que otras familias conozcan la importancia de valorar a sus mayores. Me dijo hace poco, don José Luis, usted me enseñó que la humildad no es sinónimo de fracaso y que a veces las personas más extraordinarias son las que menos presumen de sus logros. Andrés, el esposo de Isabela, aprendió técnicas básicas de zapatería y ahora hace zapatos artesanales como pasatiempo. Sus compañeros ingenieros se sorprenden de la precisión y la paciencia que requiere el trabajo manual. Don José Luis, me dice, ahora entiendo por qué usted nunca perdía la paciencia con nosotros. Trabajar con las manos enseña serenidad y sabiduría. El domingo pasado, mientras toda la familia almorzaba en el patio de mi casa como hacemos cada semana desde hace 2 años, Ricardo me dijo algo que me llenó el corazón. Papá, ¿sabes cuál es la herencia más grande que nos has dejado? No es el dinero, ni el reconocimiento internacional. Es habernos enseñado que nunca debemos juzgar a las personas por las apariencias, que el trabajo honesto siempre tiene recompensa, y que la familia verdadera es la que se construye con respeto mutuo. Isabela agregó, y también nos enseñaste que nunca es tarde para rectificar, nunca es tarde para pedir perdón, y nunca es tarde para empezar a valorar lo que realmente importa en la vida. Esa noche, como todas las noches desde hace más de 50 años, me quedé un rato en el taller después de que todos se fueran. Tomé la foto de María Elena y le conté todo lo que había pasado ese día. Mi amor, le dije, creo que finalmente logramos lo que siempre soñamos. Una familia unida, hijos orgullosos de su padre, nietos que quieren seguir nuestras tradiciones y, sobre todo, la certeza de que el amor y el respeto pueden triunfar sobre cualquier malentendido. Ahora, cada mañana cuando me levanto a las 5:30, ya no puedo a las 5 como antes, pero sigo madrugando. Miro por la ventana del taller y veo un mundo lleno de posibilidades. Veo jóvenes que quieren aprender, familias que se respetan, artesanos que están orgullosos de su trabajo. ¿Y saben qué pienso? Pienso que mi historia no es solo mía. Es la historia de todos los padres y abuelos que han trabajado en silencio, que han sacrificado reconocimiento personal para darle lo mejor a su familia, que han mantenido vivas tradiciones importantes sin esperar aplausos. Es la historia de todos los que alguna vez se sintieron incomprendidos por su propia familia, de todos los que guardaron sus logros en secreto por humildad, de todos los que siguieron trabajando con amor a pesar del desprecio. Pero sobre todo, es la historia de la esperanza de que nunca es tarde para que una familia se reencuentre, nunca es tarde para que los hijos reconozcan la sabiduría de sus padres, y nunca es tarde para que el mundo descubra los tesoros que se esconden en los lugares más humildes. Hoy, José Luis Vargas, a los 78 años, puede decir con orgullo que fue fiel a las enseñanzas de don Giuseppe, que honró la memoria de María Elena, que cumplió como padre y como abuelo, y que contribuyó a hacer del mundo un lugar donde los oficios tradicionales y el trabajo artesanal son valorados y respetados. Y ustedes, queridos amigos que me han escuchado durante todo este tiempo, espero que recuerden siempre esta historia cuando vean a un artesano trabajando, cuando conozcan a una persona humilde que tal vez esconde grandes talentos, cuando tengan la oportunidad de valorar el trabajo de sus propios padres y abuelos. Porque al final, todos tenemos un don especial, todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Solo necesitamos la paciencia para desarrollarlo, la humildad para perfeccionarlo, y la sabiduría para compartirlo con las personas que realmente lo valoren. Que Dios los bendiga a todos, y que nunca olviden que los verdaderos tesoros de este mundo no brillan, no gritan, no presumen. Simplemente trabajan en silencio, aman sin condiciones, y dejan huellas profundas en los corazones de quienes saben reconocer su valor. Esta es mi historia. Esta es la historia del maestro José Luis Vargas, zapatero de profesión, artista de corazón, padre orgulloso, abuelo feliz y hombre en paz con su destino.
Muchas gracias por acompañarme en este viaje de la vida.